sido consultado respecto de el silencio administrativo de defectos positivos en la legislación ecuatoriana y creo que es importante recordar primero un poco la historia para entender que el silencio administrativo con efectos positivos ya tiene una tradición importante en el país y ha sufrido algunas variaciones tanto en el orden sustantivo cuanto en el orden adjetivo o procesal. El silencio administrativo apareció en la Ley de Modernización del Estado en el artículo 28 y desde luego ha subsistido constitucionalmente con las constituciones de 1998 y la Constitución del 2008 porque el silencio administrativo solo puede entenderse en relación con el derecho de petición. El derecho de petición, que es un derecho fundamental de los ciudadanos, el derecho de ser atendidos, el derecho de tener respuestas oportunas de parte de la administración pública y por lo tanto la posibilidad efectiva de que en el evento de la renuencia de la administración pública, en el evento de que la administración pública no dé respuestas a solicitudes, pedidos, reclamaciones de los administrados, ese silencio tenga un entendimiento, una traducción jurídica. Esa traducción jurídica en nuestra legislación desde el artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado ha sido entender que el silencio significa, que el silencio tiene una traducción en el sentido de que una petición legítima de parte de un administrado que no sea atendida en el tiempo oportuno ha de entenderse efectivamente como una petición que ha sido aceptada. Dicho de otra manera, el silencio administrativo, a través de la legislación, construye la ficción por la cual la falta de respuesta de la administración se convierte en la petición del propio administrado, petición que se entiende aceptada. Evidentemente, la decisión jurídica ha tenido unos entendimientos problemáticos. En un principio el silencio administrativo fue acogido con mucha voluntad. Yo diría que la propia Corte Nacional de Justicia, Corte Suprema como se llamaba en su momento, comenzó con una atención ágil a los silencios administrativos. Dos discusiones fundamentales respecto de la aplicación jurídica del silencio resultaron siempre problemáticas. La primera, cómo probar el silencio. Cómo demostrar que efectivamente ha ocurrido esta falta de respuesta, porque la administración podría inventarse ciertamente que haya respondido o que se entiende también con las respuestas extemporáneas de la administración. Surgió entonces, por unas propias iniciativas de la Corte Suprema de Justicia, la necesidad de esto que se comenzó a llamar la titularización del silencio, es decir, hacer que el silencio se materialice. Esa forma de materialización del silencio consistía en hacer una nueva petición que no sea respondida, en conseguir a veces que el notario público dé fe y siente razón de no haber atención de parte de la administración, lo cual siempre resultaba problemático. Los señores notarios en muchas ocasiones tenían temor de asistir a un administrado ante la administración pública para dejar constancia de que no existe una atención respecto de un pedimento específico. Los propios señores notarios tenían razón en la medida en que lo que podían dar fe es de que había un documento sobre el cual no existía otra respuesta sobre la cual poder corroborar efectivamente y en última instancia lo que quedaba claro es que era una afirmación desde luego que en el marco del principio de buena fe de la actuación del administrado debía entenderse como una afirmación que en cambio la administración en el supuesto de negar el silencio tenía que demostrar de manera fehaciente y concreta de que efectivamente había dado una respuesta oportuna al administrado. Vale decir que el Código Orgánico Administrativo, a diferencia del artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado, no tiene una definición concreta del silencio administrativo. Y creo que esa es una deficiencia del Código Orgánico Administrativo. El artículo 202 del Código Orgánico Administrativo respecto del silencio administrativo no tiene el énfasis que tenía el artículo 28 cuando decía de manera explícita, categórica, que toda solicitud, petición, reclamación de un administrado debía ser respondida en un término de 15 días, como mandaba el artículo 28. El Código Orgánico Administrativo ha abandonado ese concepto tan preciso que tenía la Ley de Modernización, mantiene el concepto del silencio positivo. Ese concepto se traduce ahora en 30 días, son 30 días términos los que debemos esperar, es decir, le ha dado a la administración un tiempo adicional
Ese tiempo adicional significa que la administración puede ser menos ágil de lo que debería ser y ciertamente no tiene esa prohibición expresa que contenía el artículo 28 de la ley de modernización del Estado que prohibía suspender los trámites. El COA deja abierta la posibilidad de la suspensión. Otro elemento importante en el orden sustantivo que tiene también después su traducción procesal problemática, ya no respecto de probar la existencia del silencio, es si la petición tiene legitimidad. Es decir, si la petición tiene efectivamente la proyección de ser aceptada, es decir, es jurídicamente posible, es materialmente posible. Y si es jurídicamente posible y materialmente posible, obviamente, siendo jurídicamente posible, hemos de entender, por lo tanto, que tiene que ser aceptada. La calificación, por lo tanto, de la pretensión en su legitimidad ha sido también un tema problemático que en la traducción procesal significaba disputar qué tipo de trámite debe tener como consecuencia de su concepto el silencio administrativo. Si entendemos que el silencio administrativo configura un derecho, el trámite judicial en el evento de que la administración pública no acepte el silencio, no se allane su propio silencio, efectivamente entender que el trámite judicial tiene que ser un trámite ejecutivo. Si entendemos al contrario que el silencio administrativo supone disputar sobre la legitimidad de la pretensión, supondría también un trámite en donde tenga que disputarse ordinariamente el concepto jurídico de la pretensión. El derecho administrativo ecuatoriano ha ido evolucionando en la propia tradición de la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia, entendiendo que la acción por el silencio administrativo es una acción de ejecución. Y esta acción de ejecución, por lo tanto, desde luego, resuelve básicamente en términos de una audiencia, tal como señala el artículo 370 del Código General de Procesos, por el cual se verifica efectivamente la solicitud, se comprueba de manera formal esa solicitud con la simple declaración jurada de parte del administrado y le corresponde a la administración pública demostrar que ha contestado oportunamente. Si no hay esa demostración, la acción procede, salvo que, y esta es una introducción del Código Orgánico Administrativo, que no haya causas de nulidad. Y las causas de nulidad que están tasadas en el Código Orgánico Administrativo, el artículo 105, 8 causales generales de nulidad, crea condiciones realmente problemáticas porque el propio Código Orgánico Administrativo, hay que reconocerle, es un instrumento jurídico surgido en un tiempo en donde las prerrogativas del Estado fueron afirmándose y en donde la propia legislación ha ido dando cada vez más protecciones al Estado. Hemos vivido una época en donde el derecho administrativo, contrariamente a ser un derecho de favor de los administrados, se ha convertido en un derecho de favor de la administración. Y creo que en esa medida vamos a vivir en los siguientes años una discusión muy problemática porque el propio Código Orgánico Administrativo crea estas ventajas extraordinarias respecto del propio silencio administrativo, que es una acción jurisdiccional que tiene efectos de carácter positivo de manera directa en juicio ejecutivo, podría transformarse en una disputa problemática respecto de las distintas causas de nulidad que, tasadas como están como eventos imposibles, violatorios de la Constitución, con normas abiertas como el Código Orgánico Administrativo las ha definido, crea condiciones que yo creo que van a ser muy polémicas en los años siguientes. Ojalá tengamos una administración de justicia que reconozca la tradición del silencio administrativo, que dé protección a los administrados y que efectivamente eduque a la administración pública. Porque el silencio administrativo de efectos positivos tiene, creo yo, el efecto pedagógico en el orden jurídico que consiste en imponerle a la administración la obligación de responder, en imponerle a la administración la necesidad de dar respuestas a los administrados, en entender que la solicitud de los administrados es el ejercicio de un derecho
y que es el deber de la administración atenderla de manera oportuna, de manera clara, de manera precisa. Y que en esa renuencia, en esa ausencia, la pereza de la administración, la incapacidad de la administración para responder, debe tener una sanción, la sanción del reconocimiento del derecho a los administrados.